gracias por acompañarme. Vamos a ver entonces un tema que tiene que ver, como les comento, con pues una de las principales teorías que nos hacen ganar dinero haciendo trading. Es una de las más antiguas, además, antes de las teorías de indicadores, antes de las herramientas como promedios móviles, soportes, resistencias, está primero la de la teoría de las velas japonesas. ¿Por qué le llamo teoría? Bueno, porque nada de lo que vamos a ver es al 100%. O sea, cuando se presenta el movimiento que queremos, no es que vaya a darse el movimiento alcista, posterior o bajista de forma al 100% segura. No, pero nos vamos a acercar a ese 100%. Nunca va a ser nada en el trading al 100%. Si no, todos seríamos millonarios en la bolsa de valores, pero nos vamos a acercar a ese porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ¿qué patrón de velas es el que normalmente más se ocupa, más ayuda y más nos hace ganar? Hay patrones que seguramente todos los traders tenemos consentidos, es decir, que nos gusta entrar en esos patrones. Habrá patrones de velas en los cuales nos sintamos más cómodos para ganar dinero. Pero déjenme decirles algo. Primero, ¿qué es un patrón? Y después, ¿qué es un patrón de velas y por qué se llama japonesas? Bueno, primero, es un patrón, no por el patrón de la clásica frase que siempre comentan los cursos, ¿no? Que digo, no es un patrón de jefe, oiga patrón, mándeme a trabajar. No, obviamente no es ese patrón. Un patrón es una serie sincronizada de figuras o de números. En este caso, para el trading, es una serie sincronizada de figuras. Por ejemplo, si yo tengo primero un cuadrado, después tengo un rombo y después tengo un círculo y vuelvo a tener posteriormente de esta serie de tres figuras, vuelve a presentarse un cuadrado y luego vuelve a presentarse un rombo o un diamante, pues la lógica en nuestra mente nos diría la figura que sigue, ¿verdad? ¿Y cuál es la figura que seguiría? Bueno, pues en esta serie sincronizada, la figura que seguiría sería el círculo, ¿verdad? En la lógica. O sea, la lógica nos dice, bueno, si tienes primero un cuadrado, un diamante y un círculo, y después otro cuadrado y un diamante, lo que seguiría sería un círculo. Bueno, pues en esto se basan los patrones. Es decir, un patrón, una serie sincronizada de figuras para el caso del trading. Obviamente aquí no vamos a tener cuadrados, rombos o círculos. Vamos a tener velas, que las velas japonesas se llaman así porque fueron creadas por los japoneses. Los japoneses las diseñaron, el precio anteriormente se veía como una línea, nada más, el movimiento del precio hacia arriba o hacia abajo a través de una línea. Y ahora lo vamos a ver no a través de una línea, sino a través de velas. Y hay dos tipos de velas. Bueno, hay más tipos de velas, pero en forma general hay dos tipos de velas. Están las velas de color verde, como lo pueden ver aquí en este gráfico. Las velas de color verde, como esta, como esta, como esta, como esta de aquí. Pero también están las velas de color rojo, como esta de aquí. Puede haber chiquitas, grandes, puede haber de este tamaño, etc. Pero bueno, ¿por qué se le llaman velas? Porque parecen unas velas, son candles en inglés. Es decir, tenemos el cuerpo de la vela y arriba tiene un pabilo, el cual le prenden al pabilo y empieza la llama, ¿verdad? Bueno, por eso se le llaman velas. Hay una mecha en la parte de arriba o pabilo, como le decimos acá en México. Pero también las velas tienen en la parte de abajo porque el pabilo atraviesa todo el cuerpo. Y también en la parte de abajo pueden tener pabilo. Ojo, encontramos velas en la tienda que a veces están diferentes y no tienen pabilo en la parte de arriba, están mal. O no tienen pabilo en la parte de abajo. O pueden tener pabilo muy grande abajo o pabilo muy grande arriba. Sin embargo, entonces las velas son de dos colores, o verdes o rojas. Bueno, pues entonces, en el caso de las velas, ya sabemos que un patrón es una serie sincronizada de figuras. Para el caso de las velas, nos podemos encontrar que cuando haya, por ejemplo, una vela de una cierta forma, o dos velas consecutivas de una cierta manera, o tres velas consecutivas de una cierta forma, bueno, puede suceder algo posteriormente. Es decir, un movimiento hacia arriba
después de que se presenta ese patrón, un movimiento hacia arriba, o un movimiento también hacia abajo se puede dar, después de que se presenta una, dos o hasta tres velas al mismo tiempo. Solo que esas velas deben de tener ciertas condiciones, tanto en el cuerpo como en los pabilos deben de tener ciertas condiciones, ciertas características. ¿Cuáles son las características o condiciones del patrón más común? Bueno, primero vamos a ver cuál es el patrón más común. Repito, vamos a ver en el caso de los patrones, el que es el más común, el más característico. Uno de mis consentidos, además, ¿por qué? ¿Por qué es uno de mis consentidos o por qué es el más común? Porque es el intermedio, el equilibrio, ese patrón, entre la cantidad de veces que se presenta dentro de un gráfico y el porcentaje de probabilidad que tienes de ganar. Repito, es un equilibrio este patrón, que vamos a ver, entre la cantidad de veces que te hace ganar en un gráfico, más bien que se presenta en un gráfico, y la cantidad de veces que te hace ganar dinero. Entonces, porque puede haber un patrón que nos guste. Por ejemplo, esta figura de aquí. Vamos a suponer que es un martillo. Un martillo. Pero si nada más se presenta una o dos veces en el día o en una semana, dentro de una acción, por ejemplo, aquí es SPY o un ETF o Apple, bueno, pues ese patrón no te va a hacer ganar dinero. Pues nada más se presenta una vez quizá a la semana. ¿De acuerdo? O al día. Entonces no te sirve ese patrón. Por ejemplo, este martillo de aquí se presentó y después se pararía perfecto. Pero, pues si se presenta nada más una vez de vez en cuando, no tiene caso ese patrón. ¿De acuerdo? Por eso, este que vamos a ver es el equilibrio exacto entre la cantidad de veces que se presenta en un gráfico, en un día, y también el equilibrio entre la probabilidad, el porcentaje de veces que te hace ganar. ¿De acuerdo? Ahora bien, este patrón lo vamos a ver de la manera siguiente. Es un patrón que algunos de ustedes ya conocen, que se llama toro envolvente. El toro envolvente es uno de mis consentidos, ¿de acuerdo? Tengo varios consentidos y en ese sentido, bueno, pues el toro envolvente es mi consentido. ¿Cómo es el patrón de toro envolvente? Bueno, pues primeramente tenemos una vela de color roja, algo así, que puede tener, este es el cuerpo de la vela, puede tener pabilos en la parte de arriba y también en la parte de abajo, o puede ser que no tenga. Mientras el cuerpo sea más grande el cuerpo que los pabilos, o los pabilos más pequeños que el cuerpo, es dentro de las condiciones del toro envolvente. Ahora, también podemos tener una vela color verde acá al lado, acompañando a la vela color roja. Normalmente, déjenme ponerla de otra manera. Normalmente este toro envolvente, la vela color verde, empieza al mismo nivel que la roja, o más abajo, puede empezar, al mismo nivel en la parte de abajo, y tiene que estar más arriba, de preferencia, más arriba que la vela roja, que la parte de arriba del cuerpo de la roja. Puede tener pabilos o no, pero los pabilos deben de ser más pequeños que el cuerpo. Ahora bien, si en ese sentido está en la parte de abajo las dos velas al mismo nivel, en la parte de abajo el cuerpo, y en la parte de arriba la verde rebasa a la roja, es decir, la envuelve, por eso se llama toro envolvente, porque envuelve la verde, que se compara con un toro, a la roja, que se compara con un oso. En esos movimientos alcistas y bajistas de la bolsa, la verde se le llama toro y la roja un oso. Entonces es un toro envolvente porque el toro envuelve al oso, se lo come prácticamente en la parte de arriba. Ahora bien, ¿puede estar más abajo la verde de la roja, Alfredo? Sí, puede estar el cuerpo más abajo. Oye, Alfredo, ¿y qué pasa si los pabilos son gigantescos, son muy grandes? Ah, pues si los pabilos son muy grandes, si son más grandes que el cuerpo, ya no está dentro de las condiciones de toro envolvente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, Alfredo, por último, si están al mismo nivel? La verde de la roja, la parte de arriba del cuerpo, y en el cuerpo, en la parte de abajo, también están al mismo nivel. ¿Qué pasa? Si están al mismo nivel, se considera todavía toro envolvente, chicos. ¿De acuerdo? Toro envolvente todavía si están al mismo nivel. Bueno, ahora, pero también está la contraparte. El toro envolvente es un patrón alcista. Es decir, cada que se presenta este patrón,
se da el movimiento alcista posterior. Si encontramos un toro envolvente, entonces, posteriormente, la probabilidad de que suban las velas siguientes, por lo menos la inmediata siguiente, pero la probabilidad de que suba, que haya una tendencia alcista después de este patrón, es del 70% de las veces. 7 veces de cada 10 habrá un movimiento alcista posterior a que se presente este patrón. Pues se tiene que presentar con las características que acabamos de comentar, ¿sí o no? Ahora, cabe mencionar que debe de haber una característica básica en todos los patrones. ¿Cuál es? Que la vela previa, la inmediata previa, esté más arriba que la vela roja, es decir, que la primera vela del patrón. Es decir, si la vela previa está por aquí así, y por ejemplo tiene un pabilo aquí y un pabilo acá, la pregunta es, ¿está más arriba que la primera vela del patrón? Sí, que esta, con todo y pabilo. La parte más alta de esta vela previa, la parte más alta es esta. Esta parte más alta está más arriba que esta parte más alta de la primer vela del patrón. La primera vela es esta, ¿verdad? Porque esta es la segunda. Entonces la primera vela es esta. La parte más alta contra la parte más alta de la vela previa. ¿Está más arriba la vela previa? Sí. Esta parte está más arriba que esta parte. Por lo tanto, también debe de cumplir ese patrón. Perdón, esa condición. Esa condición se refiere a que la vela previa debe estar más arriba que la primera vela del patrón. Repito, esta condición se refiere, además de las anteriores, de que la vela previa debe estar más arriba, lo más alto de la vela previa debe estar más arriba que lo más alto de la primera vela del patrón. Y en ¿Pero este tiene caso, que se ser cumple. verde? Perdón, otra vez, Farina. ¿Tiene que ser verde o podría haber sido roja? Ah, muy buen comentario. Sí, correcto. Puede ser verde o puede ser roja la vela previa. O puede ser que no tenga pabilos la vela previa, o puede ser que tengan pabilos muy grandes y el cuerpo muy pequeño. Verde o roja, no importa, siempre y cuando la vela previa esté más arriba de la parte más alta que la primera vela del patrón. ¿De acuerdo, Marina? Y entonces, en ese sentido, también, ojo, no estamos comentando en este momento, no estoy comentando el hecho de que la vela previa sea en una cierta temporalidad o el toro envolvente. Ojo, ni siquiera dije temporalidades. Porque me han preguntado, oye, Alfredo, ¿y esto aplica para qué temporalidad? La respuesta es para todas. O sea, puede ser temporalidad como estoy ahorita aquí en 5 minutos, puede ser temporalidad de 1 minuto, de 1 hora, de 4 horas, de 30 minutos, de 15, de 2 minutos, cualquiera. Velas semanales, mensuales, diarias, no importa la temporalidad. El toro envolvente aplica en cualquier temporalidad. Entonces, repito, siempre y cuando se presente primero una vela roja y una vela verde, y la verde envuelva a la roja por la parte de arriba y o por la parte de abajo, o al menos estén al mismo nivel, tanto por abajo como por arriba, y los pabilos sean más pequeños que los cuerpos de cada vela, como en este caso, entonces se cumplen las condiciones para el toro envolvente. Ya nada más nos faltaría ver la condición general. ¿Cuál es la condición general? Que la vela previa, no importando la temporalidad, pero que la vela previa inmediata, solo la inmediata, puede haber más atrás, pero solo la inmediata previa debe estar más arriba que la primer vela del patrón del toro envolvente. ¿De acuerdo? La parte más alta de la vela previa contra la parte más alta de la primer vela del toro envolvente. No importa si la vela previa es color roja o color verde, como lo acabamos de mencionar. Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver cómo se ve en el gráfico. Vamos a encontrar un toro envolvente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí hay varios toros envolventes. Seguramente ustedes ya están viendo uno en este momento. Pregunta, ¿aquí habrá un toro envolvente? Les voy a marcar. Esto de aquí, ¿será un toro envolvente, chicos? Pues sí es un toro envolvente. Vamos a ver por qué. Primero vamos a ver las condiciones que acabamos de comentar. Primero ver una vela roja y una vela verde. Después, los pabilos tienen que ser más pequeños que los cuerpos, y lo son. Posteriormente, la vela verde debe de volver a la roja, es decir, debe de comerse. Y aquí, tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba, la envuelve. Oye, Alfredo, ¿y qué pasa si están al mismo nivel? Sigue siendo toro envolvente. Lo que no se vale es que la verde esté más chica o de arriba o de abajo. ¿De acuerdo? Debe estar al mismo nivel, por lo menos, si no es que más grande, como en este caso. Tanto de arriba como de abajo está más grande la verde que la roja. Ahora, viene la condición general. Ya dijimos,
La vela previa, Alfredo, que es esta de aquí, la parte más alta, está más arriba de esto que la parte más alta de la primera vela del patrón. Sí, está más arriba, está más arriba de la vela previa. Por lo tanto, se presenta el patrón y en el 70% de las veces ganaremos, 7 veces de cada 10. ¿Por qué? Porque se dará el movimiento alcista posterior. Por eso dijimos que es un patrón alcista. Ganaremos, se irá hacia arriba. ¿Hasta dónde se irá hacia arriba, Alfredo? No lo sabemos, eso ya depende de otras teorías como soportes, resistencias, promedios móviles, Fibonacci, etc. Pero se irá hacia arriba, por lo menos la vela inmediata siguiente, que es esta de aquí, en el 70% de las veces. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente alguien que sabe esto del toro envolvente podría ganar dinero 7 veces de cada 10, pero siempre y cuando cumplamos con las condiciones necesarias para este patrón. Si no se presentan las condiciones, entonces lo dejamos. No nos gustó, no es las condiciones que queríamos, no es un patrón de calidad, no está de librito, así como lo acabamos de comentar, entonces no entro. Busco un nuevo patrón más adelante. Oye, Alfredo, que aquí hay también las características. No, mira, está como que más arriba la verde que la roja. Y además la vela previa no está más arriba que la parte más alta de la primera vela del patrón. Entonces no entro aquí, esto no es un toro envolvente. Si no lo veo como toro envolvente de calidad, entonces no entro. ¿De acuerdo? Bueno, Alfredo sí, pregunta. adelante. Jared le habla aquí. Hola, Jared, adelante, por favor. Y cuando usted se refiere a envolver, ¿se refiere solo al cuerpo o pueden ser las velas? El cuerpo Perdón, nada más. El cuerpo de la vela, pabilos. los pabilos no. Ajá, los pabilos no. Solo el cuerpo de las velas es envolver. Los pabilos pueden ser grandes o pequeños y pueden pasar más grande, más arriba o más abajo de las rojas o la roja de la verde. Pero los pabilos no importan, siempre y cuando sean más pequeños que los cuerpos de cada una de sus velas. Lo que importa en que envuelva, me refiero a que envuelva el cuerpo, no los pabilos. ¿De acuerdo, Jared? Por ejemplo, la vela anterior tiene que envolver el cuerpo, la mecha del patrón. La mecha no tiene que envolver. Por ejemplo, esta verde de aquí. A la anterior. La anterior que vimos, esto de acá. Bueno, no importa. La pregunta más bien es si el cuerpo tiene que envolver la mecha de la verde. ¿El cuerpo de la verde? ¿Te refieres a la mecha de la verde? Si el cuerpo de la roja posterior tiene que envolver la mecha de la verde. O sea, por ejemplo, estas dos de aquí. De estas dos de aquí. Me refiero a la vela posterior a la roja que tiene en este ejemplo. La vela previa. La vela Sí. previa. No la posterior, sino la previa, ¿no? Sí, perdón. Sí. Ajá, la previa. Previa. No importa si la envuelve o no. Ahí sí ya no importa ni el cuerpo ni los pabilos. Ahí no importa de esta vela previa. Lo que importa es que esté más arriba con todo y pabilo o cuerpo, no importa, puede ser solo cuerpo o solo cabello. Pero la parte más alta de esta vela, ¿cuál es? Pues la parte más alta de esta vela verde es esta. Esta es la parte más alta. Si esa parte más alta está más arriba que la parte más alta de la primera del patrón, que sería esta, entonces se cumple la condición. Pero si no está más arriba, no es condición, Jared. Perfecto. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. No tiene que ver de esta vela, no tiene que ver el cuerpo ni el pabilo, no. Nada más que la parte más alta esté más arriba que la parte más alta de la primera vela. ¿Vale? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver si hay un toro envolvente, por supuesto que está su otra parte, que en este caso sería el oso envolvente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es en el oso envolvente? Le vamos a poner oso envolvente. Pues cómo son las condiciones ahora. Igual, nada más que cambia todo. Si primero había una roja en el toro envolvente y luego una verde, ahora hay una verde primero y luego una roja. ¿Va? Entonces, en este caso, para el oso envolvente, que es su primo del toro envolvente, nada más que al revés. Bueno, pues primero está una vela de color verde, que ya dijimos que puede tener pabilos, o puede ser que no tenga. Pero los pabilos tienen que ser más pequeños que el cuerpo. Eso es una condición básica. Ahora, posteriormente, una vela roja, en donde la roja envuelve a la verde, o al mismo nivel al menos que la verde. Normalmente son de esta forma. Puede tener esa roja también pabilos, bueno, pabilos más acá, puede tener pabilos o puede ser que no los tenga. Pero si tiene pabilos, los pabilos también de la roja deben ser más pequeños que el cuerpo. Entonces, repito, en este caso, tenemos que el oso envolvente se llama envolvente porque la roja envuelve a la verde.
o al menos al mismo nivel tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. Ahora bien, ya dijimos, pabilos puede tener las velas, pero más pequeños que los cuerpos de cada uno. También debe de ser la condición general que la vela previa esté más, no importa si es verde o roja la vela previa, ni la temporalidad. Lo que importa es que la parte más alta de la vela previa, no importa el tamaño del cuerpo ni los pabilos, pero la parte más alta de la vela previa debe de estar más abajo, ahora más abajo, que la parte más alta de la primera vela del patrón. Por ejemplo, así. Puede ser que haya un cuerpo así chiquito, puede ser rojo o verde, no importa, y el pabilo muy grande, por ejemplo, por acá. Pero ese pabilo, aunque esté más grande, no importa el tamaño del cuerpo ni el pabilo de la vela previa. Lo que importa es que la parte más alta de esta vela, de esa vela previa, la parte más alta, esté, o sea, esta parte, esté más abajo que la primer vela del patrón, esta de aquí. Que la parte más alta de la primera vela del patrón, con todo y pabilo. Puede ser que solo sea el cuerpo, no importa. Pero que esté más abajo la vela previa, la parte más alta, que la primera vela del patrón. Bueno, que la parte más alta de la primera vela del patrón. ¿De acuerdo? Repito, que la parte más alta de la primera vela, de la vela previa, esté más arriba que la parte más alta de la primera vela del patrón. Entonces, si nos encontramos con esto, ya sabemos que eso sería un oso envolvente. ¿Por qué? Porque el movimiento posterior será un movimiento bajista, es un patrón bajista. Es para poder entrar en put, por ejemplo, o hacer un short, un corto. Pensar que va para abajo la acción, después de que se presente este patrón. ¿Y en qué porcentaje de veces? Igual que su primo el toro envolvente, en el 70% de las veces. Vamos a ver cómo se ve en un gráfico. Aquí mismo en Apo, vamos a encontrarlo. Vamos a buscar un oso envolvente, por ejemplo, vamos a irnos más para atrás, por ejemplo, por acá. Vamos a tratar de encontrar un oso envolvente y, vamos a buscar. Aquí hay un oso envolvente bonito, de libro. Fíjense bien. Aquí la pregunta sería, ¿esto de aquí será un oso envolvente? Bueno, vamos a ver las condiciones. Primero, ¿los pabilos son más pequeños que los cuerpos? Sí, estos son más pequeños que su cuerpo y estos también. Ahora, viene de un... bueno, primero hay una vela verde y luego una vela roja. La roja envuelve a la verde. ¿En la parte de abajo? Sí, y en la parte de arriba no, pero están al mismo nivel. Entonces, sí es un oso envolvente. Ahora, la condición general, la condición previa, debe de venir de un movimiento de la vela previa, es decir, que esté más abajo que la parte más alta, y aquí está más abajo esta parte que esta parte. Es decir, esta es la parte más alta de la vela previa y esta es la parte más alta de la primera vela del patrón. Por lo tanto, cuando se presenta el patrón, se da el movimiento posterior bajista. ¿En qué porcentaje de veces? Igual, en el 70% de veces. Aquí alguien me dirá, oye Alfredo, pero aquí no se dio el movimiento bajista posterior. Al contrario, bajó tantito, pero luego subió. Ah, sí, porque recuerda que esto no es al 100%, ojalá, y entonces todos seríamos millonarios en la bolsa de valores. No, se da el 70% de las veces, 7 veces de cada 10. ¿De acuerdo? Para que te aumente ese 70%, que se aumente en 80 o 90, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues combinarlo con las otras herramientas, como Fibonacci, promedios móviles, soportes y resistencias, indicadores, etcétera, patrones chartistas, muchas cosas, muchas herramientas pues que vemos, por ejemplo, en los cursos que da su servidor y que ustedes probablemente ya también conozcan. Ahora vamos a verlo en otra acción, por ejemplo en Tesla. A ver, un patrón de oso envolvente el día de ayer, por ejemplo, que nos dio buena ganancia. Pues, a ver, vamos a ver, esto de aquí, ¿será un oso envolvente? Estas dos de aquí. Bueno, lo que podemos observar es primero ver las condiciones, una por una. ¿Los pabilos son más grandes que el cuerpo? No. Este es muy grande, Alfredo, este pabilo sí, pero es más pequeño que el cuerpo. El cuerpo es más grande. Entonces, mientras los cuerpos sean más grandes que los pabilos o los pabilos más pequeños que el cuerpo, se cumplen las condiciones. Y cada pabilo es más pequeño que sus cuerpos. Ahora, la condición general, bueno, primero vela verde y luego vela roja. Oye, Alfredo, pero esta como que no lo envuelve totalmente a la verde, como que le faltó. Sí, ¿cuánto le falta? A ver, podemos ver la parte más alta del cuerpo de esta vela. Aquí lo dice arriba, con la O, H, L y C.
La parte más alta de esta vela roja es el Open, la O, y ahí dice que es 204.27. Y la parte más alta de esta es del cuerpo es el Close, esta C. Si esta es 204.27, esta parte, ahora esta, ¿cuánto es? Dice ahí que la C, el Close es 204.28. Entonces es un centavo, chicos, un centavo. Por un centavo no me voy a pelear con el oso envolvente. Es decir, podemos ser flexibles y con un centavo, bueno, pues podemos considerarlo como oso envolvente. Ahora, la condición, un centavo no hace gran diferencia para el precio de la acción de crédito. Ojo, habrá quien diga, no, Alfredo, es que tú dijiste que tiene que ser exacto, o envolverlo, o al menos al mismo nivel. Y como este está un centavo más arriba el verde que la roja, entonces no entro. Bueno, si no te parece un patrón de calidad, porque le falta un centavo, no entres. Y métete a otro patrón. Pero así se te pueden ir varios. Con un centavo, yo tengo flexibilidad y puedo ingresar. Porque además, en la vela posterior, ya dijimos, bueno, la vela previa, está más abajo, este pabilo, que la parte más alta de la primera vela del patrón del oso, que sería este de aquí. Por lo tanto, viene hacia arriba. Es decir, está más abajo la vela previa que la primera del patrón. Y se presenta el patrón de oso envolvente y vean ustedes, se da un movimiento posterior bajista. Ahora sí, ¿en qué porcentaje? 7 veces de cada 10 o 70 de cada 100, el 70%. ¿De acuerdo, chicos? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna duda. Ese es el patrón más conocido y el que más se ocupa por los traders. Pregunta, Alfredo. Sí, adelante, por favor. No sé si lo voy a mencionar, pero el punto de entrada sería, ya que termine esa vela, o cuáles más o menos serían como las condiciones Bueno, para decidir entrar. Bueno, eso ya no compete al tema actual. Lo que yo te podría decir es que obviamente para entrar, te vas a entrar hasta que te des cuenta que esto de aquí es un oso envolvente. Ahora yo te preguntaría, Javier, tú no me puedes responder. ¿En qué momento te das cuenta que esto es un oso envolvente? Es decir, estamos ahorita en velas de 5 minutos. ¿En qué momento te percatas que eso de ahí es un oso envolvente? A ver, me voy a ir hasta donde terminó. Ahí está. Esto fue un oso envolvente. ¿En qué momento te darías cuenta, Jared, que esto fue un oso envolvente? Pues hasta que termine, ¿no? Hasta que termine el patrón, te darías cuenta. ¿Y cuándo termina el patrón? Pues cuando terminan los 5 minutos de esta vela y luego los 5 minutos de la siguiente. Si terminando te das cuenta, obviamente si esto ya fue un oso envolvente, en la siguiente vela comprarías. ¿De acuerdo? Bueno, más bien cuando termine este y antes de que inicie la siguiente, probablemente. Pero tendrías que esperarte a que termine el oso envolvente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda de lo visto el día de hoy? Sí, Alfredo, una pregunta. Adelante, por favor, Dani. En esa teoría del toro envolvente, si la Ajá. vela del oso envolvente, Ajá, la previa debe estar abajo, ajá. ¿ya? Por Ajá, ejemplo, ponla allí aquí. para... Por ejemplo, aquí. Ok. Mi pregunta es, ¿no sería mejor que esa vela previa estuviese arriba para hacer como un movimiento tipo escalera hacia abajo? Ah, qué buena pregunta y qué buen comentario acabas de hacer, Dani. Yo también me lo preguntaba eso, ¿no? Yo decía, bueno, pues es que ya viene la tendencia bajista. Claro, claro. Bueno, pero te voy a comentar algo. Recuerda que el precio de la acción se mueve en ciclos. Es decir, entran compradores, de pronto muchos compradores, y luego entran muchos vendedores y bajan el precio, y luego vuelven a entrar muchos compradores y suben el precio, y luego vuelven a entrar muchos vendedores y bajan el precio, y así se siguen ciclos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando la vela previa del oso, como aquí? ¿Qué quiere decir que cuando está más abajo la vela previa con la parte más alta? ¿Qué quiere decir que esté más abajo que la parte más alta de la primera del patrón? Ah, que ya se agotó el movimiento bajista, Dani. Se agotó, ojo. Viene el movimiento bajista, se agota, pero no se agota totalmente. Es una finta del mercado. Fíjate bien. En este caso, el movimiento de las velas, lo voy a marcar, ¿sí? El patrón, para que quede claro cuál es. Lo voy a marcar de esta forma. Ahí está el patrón. Vale. Entonces, cuando estamos en vivo, viene el mercado de esta manera. Ahí, viene bajista. Entonces aquí cualquiera podría pensar, ah, mira, va a caer el precio, porque ya van varias velas rojas y va a seguir cayendo, ¿no? Podríamos suponer que va a seguir el movimiento bajista.
Pero de pronto, el mercado, es decir, los inversionistas institucionales, que son los que mueven el precio de una acción realmente, es decir, los grandes inversionistas, los que meten miles de millones de dólares, quieren que tú caigas en la trampa, quieren que salgas por stop. Es decir, que metas bajista y de pronto, ¿qué pasa en la siguiente vela? ¡Pum! Se va hacia arriba, verde. Y entonces te empiezas a jalar los cabellos. ¡Ay! ¿Por qué entré en put si ahora se va para arriba? No, vende. Y vendes tu put. Pero nada más fue una finta del mercado esta vela verde. ¿Por qué? Porque entraron muchos compradores. Como te puedes dar cuenta, estos compradores rompieron a los vendedores anteriores y todavía hasta la vela anterior. Rompieron. Y entonces puede pensar el mercado, o tú puedes pensar, que va a irse para arriba ahora. Y si entraste en put antes de esa vela, porque iba para abajo, pues ahora te saca por stop. Pero entonces viene una vela roja, que era una finta del mercado nada más. Los inversionistas institucionales dicen, no, mira, nada más subimos el precio artificialmente, porque en realidad lo que queremos es una finta. Te fintamos que iba para abajo, pero luego te fintamos que va para arriba, pero realmente vamos a tirar el precio. Entonces tiran el precio y ahora sí, cuando se presenta este patrón con esa característica de la finta anterior, entonces ya se presenta totalmente el movimiento bajista posterior. Por eso es que la vela previa debe de estar más abajo, porque se agota el movimiento, es una finta del mercado. ¿De acuerdo, Dani? Así Perfecto. funciona la teoría. Muy bien. Espero haberlo dejado en claro, Dani. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, Farina, lo que dice en el chat del Zoom. Correcto, Farina. Son retrocesos. Son retrocesos del mercado, esos movimientos en donde no siempre va para un lugar, para arriba o para abajo. Hay retrocesos. Hay que esperar el retroceso y ese retroceso se da precisamente con esos patrones como el toro envolvente o el oso envolvente. Espero haberles dejado a todos en claro lo que se quiere explicar el día de hoy. Y bueno, chicos, ahora ya saben cuáles son mis consentidos, los patrones, unos de mis consentidos, no son los únicos. Ya veremos otros patrones en otras pláticas. Por lo pronto, muchas gracias. Sí, voy a subir el video en YouTube. Pueden comentar posteriormente en YouTube qué patrones les gustaría ver, cuáles les han resultado, si les resultaron a ustedes el toro envolvente o el oso envolvente o no, y por qué. Bueno, comenten, chicos, qué temporalidad les gusta. ¿5 minutos? ¿2? ¿1? Comenten qué temporada también les gustan ahí en el video en YouTube. Y bueno, pues seguiremos viéndonos en próximos sábados. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarme este sábado. Les mando un abrazo a todos. Por favor, tengan un grandioso fin de semana. Hasta pronto.